Les he tratado de resumir un tanto, quizás con las disculpas del caso de haberme salteado algunos conceptos que pueden ser útiles, pero considero que es en la esencia. Hay que tener en cuenta de cómo se ha concebido dos conceptos que son importantes de reconocerlos y de tener presente cuando hablamos de diversidad cultural, ¿no? Que son los conceptos de cultura y el concepto de identidad. Y hay que tener muy presente que la cultura que se vincula con muchos aspectos de la vida social y no solo al de las tradiciones o no solo al de la lengua, no solo al de las costumbres. Es decir, cuando queremos rescatar y hablar de la cultura, hay que como vinculada en todos los aspectos de la vida social, ¿no? Y que no podemos solamente rescatar la lengua porque ésta se vincula fuertemente a otros conceptos más, a otros aspectos de la vida que traspasa la lengua en sí misma, ¿no? Y a la vez tener muy debe ser entendida como un proceso vital y complejo. Esto quiere decir que es fija, que tampoco es estática y que siempre se va a dar eh, a través de la incorporación que tengan los sujetos en las diferentes posiciones en las cuales se relacionan con un otro. Es decir, por tomar un ejemplo, una persona quechua puede identificarse como tal, pero sin dejar de ser quechua puede también considerarse inmigrante, puede también considerarse joven, adolescente y adoptar diferentes identidades en cuanto se posicionen en relación con otras personas, ¿no? Entonces, entender la identidad como vital y compleja es muy importante. Eh, y no, no busca un reconocimiento, un valor en sí mismo, ¿no? Esta interculturalidad normativa va del hecho de que las relaciones de interculturalidad, esto que ustedes mencionaban, que debe ser armónico, de que debe haber en respeto, no son las relaciones entre culturas, sino la relación entre culturas en conflicto. Quiere decir que si bien es cierto nosotros podemos buscar hablar de una interculturalidad como una convivencia democrática, armoniosa, de eso y quedarnos en eso, invisibiliza un poco el hecho que las diferentes culturas en nuestra sociedad peruana no se desenvuelven en condiciones de igualdad. Y eso responde que hay, puesto que tenemos una sólida estructura de poder consolidada de la razón colonial. Entonces, se pierde un poco esto que se debe de tener presente cuando solamente hablamos de una interculturalidad normativa, ¿no? Suena muy bien de buscar el diálogo entre las culturas, pero si perdemos de vista de que estas culturas no se desenvuelven en igualdad de derechos, en igualdad de reconocimientos, en igualdad de condiciones, ¿cómo podrían estas de repente, ¿no? Eh, entonces, este autor, Fidel Fumino, este filósofo, nos lleva a pensar un poco más allá, ¿no? Nos invita a pensar en que existe una interculturalidad funcional y una interculturalidad crítica, y que es esta última la que nosotros deberíamos buscar construir, ¿no? En este proceso que recuerdo también se ha hecho mención en algunas presentaciones anteriores, ¿no? De que debemos construirla. Entonces, el diálogo debe darse entre iguales y que no es posible en las actuales condiciones de desigualdad política, sociocultural, en las realidades en las que nosotros originarias son tratadas como subalternos y que no se respeta su diversidad en sí, ¿no? Su valor en sí, ¿no? En ese sentido, debemos darnos cuenta de que hay conceptos postcoloniales, subalternos, de que existe una idea bastante fuerte de la modernidad, de que
entendida atención, ¿no? Recordemos que hemos pasado por en este proceso de la colonia del Perú, ¿no? Pero la modernidad, a veces pintada como tal, como un proceso civilizatorio, cae también en este vicio de enmarcarnos en un nuevo proceso de colonización, ¿no? El ponente anterior de descolonializar. Entonces, tener presente eso también para hablar de una interculturalidad crítica, ¿no? Entonces, aquí nos preguntamos qué saberes debemos incluir, pero esa no es la pregunta, sino que la pregunta debería ser con qué saberes debemos dialogar, ¿no? Y aquí aparece la palabra de articular saberes, ¿no? Partiendo de un diálogo, pero también de una articulación, ¿no? De concebir las diferentes maneras de conocer, ¿no? De que no hay un solo método de llegar quizás a un conocimiento, sino que existen diversas maneras de conocer la realidad, ¿no? Escuchaba las intervenciones en que diferentes plantas medicinales habían sido efectivas para un... Se está buscando llegar a esa misma solución a través del método científico buscando una vacuna, ¿no? Pero, ¿por qué no estudiar también esta otra manera de llegar a esa misma solución, ¿no? Entonces, descolonizar el saber, ¿no? De un lengua para la transición al vínculo con la cultura y el territorio, ¿no? Lo que les decía de no suscribir la cultura a solo la lengua, sino que entenderla en su complejidad y en todo el mundo cultural y también el territorio, que es muy importante para las comunidades. Entonces, partir de conocimientos netamente, no solo transmitir y traer a las aulas, en una ocasión, los conocimientos ancestrales, sino ir un tanto más allá, ¿no? En este sentido, reivindicar los saberes ancestrales, teniendo en cuenta de que existen cambios, de que existe contacto, de que existe una negociación, en este sentido, una visión dicotómica en que hay una cultura y hay otra, no responde mucho a la práctica cotidiana en sí, ¿no? En la que los seres humanos nos desenvolvemos sin tener en cuenta muchas veces vamos formando lazos, relaciones con personas en diferentes aspectos, ¿no? Entonces, para ir un poco rápido por cuestiones del tiempo, vamos a ver que han habido avances en este discurso, de que se han tomado algunas medidas en políticas de educación, pero que estas se han centrado en el nivel primario, básicamente, tener en cuenta que no hay una educación, interculturalidad sólida, concretizada en la educación. Los docentes justamente están más expuestos, más vulnerables a temas como la discriminación, etc. Pluralidad un tanto para conseguir el acceso a estos espacios de educación superior. Sin embargo, no han habido muchas medidas para garantizar la permanencia y el egreso de estos estudiantes, ¿no? Entonces, también por ahí pensar nuevamente en una interculturalidad crítica que no piense solamente en abrir espacios y acceder, sino que también vaya por el lado económico y todos los aspectos que se deberían ver. Entonces, vemos que la IBE todavía sigue concibiéndose como respuesta a un problema, ¿no? Que se entiende que tienen los niños con lengua originaria. Es decir, esta idea ha sido transversal a estas experiencias que yo les he ido un tanto describiendo, ¿no? La IBE sigue siendo una respuesta a un problema y que no se ve la diversidad cultural como un recurso, como algo enriquecedor. Entonces, ¿cómo cambiar esto? Visibilizar la diversidad cultural y lingüística en otros niveles educativos, que se dispongan de políticas firmes de un uso fuera de la escuela y el ejercicio de una ciudadanía interculturalidad. Es decir, si vamos a ver la interculturalidad en la educación, que no se quede circunscrita a los ámbitos educativos, sino que salga al verdadero
fin de cuentas al espacio donde nuestros estudiantes van a poner en práctica y van a validar o no esta ciudadanía intercultural, disculpen, que se aprende en las aulas, ¿no? Entonces, ese podría ser un espacio. Deseivizar la educación intercultural bilingüe, es decir, dejar de verla como empezar a valorarla en el recurso que verdaderamente hay, es decir, no observar a la interculturalidad o a las políticas interculturales dirigidas a un grupo específico de problemas y que hay que darle la solución a través de la educación intercultural, ¿no? Sino también pensar y sobre todo la interculturalidad para espacios donde estos problemas no son tan visibles como los espacios urbanos, ¿no? Entonces ahí habría que ver algunas iniciativas y intentar retroceder. Aquí había citado algunos casos en Puno, Ayacucho y Cusco, donde han habido algunos proyectos en esta línea, pero que sin embargo han quedado sin justamente no han tenido el respaldo de las diferentes instituciones para masificar esas ideas, ¿no? Entonces, aparte de eivizar la educación intercultural bilingüe, una idea también podría ser buscar las nuevas propuestas de desarrollo, ¿no? Que pueden existir, no solo quizás un desarrollo industrializado que mucho daño ha traído al planeta, sino buscar desarrollo que existen en las comunidades indígenas, ¿no? De repente analizar cuál es la visión de desarrollo que tienen, que apuesta la cultura wajún, ¿no? El concepto eh, del Pujumac, ¿no? El Pujumac Tajit, que es una visión de desarrollo no enmarcada, neta, y atravesada por la industrialización, sino que tiene otros principios, ¿no? Entonces también observar estas nuevas propuestas de desarrollo, ¿no? Como les mencionaba, romper esta dicotomía ciudad-campo en el que vemos a veces la ciudad totalmente diferente del campo cuando esto necesariamente ya no existe, ¿no? En lo que podemos observar de que el campo se relaciona fuertemente con muchas características que antes solo respondían a las ciudades. Entonces, ya no sirve mucho escuelas urbanas y seguir enmarcándolas a estos dentro de estos principios, cuando en la realidad los estudiantes se desenvuelven a veces indistintamente en lugares en el campo que tienen muchas características urbanas. Entonces ahí reflexión. Y el tema de las identidades regionales, porque son a veces las identidades que han sido reconocidas y que no han sido atacadas tanto con aspectos discriminatorios. Entonces, ser de repente una salida, ¿no? Y bueno, para ir terminando, compartirle estas dos citas, ¿no? En que el enfoque intercultural